Muchas veces yo me pregunté, ¿qué tiene que ver Abraham con los cristianos? No entendía. En el capítulo 4 de Romanos. Abraham es nuestro padre según la carne. La carne se refiere a etnia. Se refiere a nuestro padre natural. Otra forma de decirla, que plantea Hayes, un biblista, dice, quizás lo que estamos descubriendo, dice Hayes, es que por la fe, entonces descubrimos que somos incorporados en la familia de Abraham, como que nosotros fuéramos de la misma carne, de la misma familia, de la misma etnia. Es como que somos incorporados en la familia física de Abraham. Esto aparece mucho en Gálatas. Avanzamos a los versículos 16 y 17 de este mismo capítulo. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa se afirme para toda su descendencia, es decir, la descendencia de Abraham. No solamente para que el que es de la ley, o sea, no solo para que el que guarda la Torá o las obras de la Torá, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Y aquí nosotros es judíos y gentiles. Versículo 17. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, y delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Esto viene de Génesis capítulo 17, versículo 5. Retrocedamos entonces al principio del capítulo 4 de Romanos. En el versículo 2, Abraham fue justificado. Retrocedamos entonces al capítulo 4, versículo 2. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tendría de qué gloriarse, pero no para con Dios. Es decir, Abraham quizás pudiera sacar pecho de haber sido justificado e incorporado en el pueblo de la promesa por sus obras, pero la Escritura dice, y eso es lo que avanza en los versículos 3, 4, es que Abraham le creyó a Dios. Abraham creyó que él era parte del pueblo del pacto, no porque haya tenido la Torá. Simplemente él creyó este llamado que Dios le hizo y creyó que Dios iba a formar una gran familia mundial a partir de él, de su descendencia, y que Dios estaba haciendo un pacto con él. Y eso le fue contado por justicia. Esa fe, ese creerle a Dios, le fue contado como fidelidad al pacto, cuando todavía no había la ley de Moisés. ¿Sí? Y por eso es que enfatiza el apóstol Pablo en el capítulo 4 de Romanos que no es por obra, es decir, no es porque él cumplió la Torá, sino que es gracia. Es Dios que toma la iniciativa e incorpora y establece un pueblo por gracia. Y luego se sigue desarrollando el argumento que no es que Dios es un Dios de barbitas blancas, que todo perdona. No, fue costosísimo. Fue Jesucristo. Fue Dios mismo encarnado, el que fue a la cruz del Calvario, para que sea gracia. En el versículo 6 hace referencia a David, que dice, Dios atribuye justicia sin obras, es decir, cuando escuchan esta palabra justicia, es la palabra dikaizune, es una palabra que tiene que ver con fidelidad al pacto, y que Dios lo dice, este es mi pueblo. Y como es mi pueblo, es santo, apartado para mí, con una vocación, que es ser luz a las naciones y dar la vida por el mundo. El pacto es la manera en que Dios resuelve el problema del mal. Es la manera en que Dios resuelve el problema de Adán, el problema de Génesis 3, de la desobediencia humana. El versículo 7 y 8 son una cita del Salmo 32, versículos 1 y 2.
Bienaventurado aquel cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Esto es lenguaje de pacto. Dios perdona porque hay un pacto, porque Él ha establecido un camino para tener un pueblo que lo represente, que sea como Él. Y la forma en que lo va a hacer es a través del perdón, a través de dar un nuevo corazón, el nuevo nacimiento y de resolver el problema del mal y del pecado. Eso se va a seguir desarrollando en nuestro estudio. Versículo 9. ¿Para quién es esta bendición del pacto? Del pacto de Abraham, con Abraham. ¿Esta bienaventuranza es solamente para los de la circuncisión? En otras palabras, ¿es solo para los judíos? ¿O también para los de la incircuncisión, los no judíos, las otras etnias? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. La fe de Abraham de creerle a Dios, de creer en este pacto, hizo que él fuera incorporado en el pacto, que sea parte. Entonces, ¿cómo fue contada? Y esta palabra contada es otra vez la misma palabra matemática, de la conclusión después de que uno resuelve un problema de álgebra. Entonces, ¿cómo es que le fue contada? ¿Cómo es que le fue aplicada? ¿Cómo es que logra tener este resultado? Abraham, ¿no? Estando en la circuncisión o en la incircuncisión. No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Versículo 11, Romanos 4. Y Abraham, ¿no? A él se refiere, recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Esto es tremendo. Dios hizo el pacto con Abraham antes de que Abraham fuera circuncidado. Lo hizo cuando él era un gentil, para que la misma bendición que vino a Abraham pudiera llegar a los gentiles. Abraham fue declarado justo, es decir, parte de este pueblo del pacto de Dios, no por sus obras, de Torá, que es la circuncisión, no es obras en general, es obras de la Torá. Y la circuncisión le fue dada como sello, identificación frente a otras naciones, a otros pueblos, etc., de que él era parte del pueblo del pacto de Dios. Recibió eso siendo incircunciso. Versículo 12. Y Abraham es padre de la circuncisión, porque fue circuncidado también. Para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. El argumento, y es muy fuerte lo que está diciendo el apóstol Pablo, es que Abraham es nuestro padre, es padre de aquellos del pueblo de Dios, tanto para los judíos étnicos como para los gentiles que vienen a ser parte del pueblo de Dios, y ahorita ya lo aumento porque después lo va a decir, aquellos que creen en Cristo Jesús, que saben que son perdonados e incorporados en este pueblo de Dios, no por ser judíos, sino porque han creído en el Dios de pactos.